otro maestro, Molay Maza Ontiveros, que ya también llegó y a quien abrazo con mucha admiración a la distancia. ¿Cómo estás, querido Molay? Hola Vicente, bien, ¿tú qué dices? ¿Cómo va tu 24? Pues no, se juntó el 23 con el 24 por la llegada de la familia, pero muy contento, mi querido Molay. Bien. Eso sí, no para esta, esta bola de nieve informativa, ¿no? O sea, cuando no es una cosa es otra, cuando no es Estados Unidos, los buques, Venezuela, la oposición. Bueno, fíjate que la oposición cada vez es menos relevante hasta para los medios tradicionales. Bueno, estar luchando en esto de las narrativas, en fin, ha sido un intenso 2025 y todavía no se acaba, Molay. Todavía no se acaba. Falta una semanita de 2025, pero pues yo creo que la evaluación general que podemos hacer, si hablamos de la cuarta transformación, pues es bastante positiva, ¿no? Y si hablamos de la oposición, pues es que no, simplemente no han entendido nada, no han entendido nada, y más bien los factores reales de la oposición, pues parece desde el punto de vista del prianato y de los medios masivos de comunicación, su, el epicentro de la fuerza con la que ellos pretenden derrocar al gobierno anarcocomunista, bolivariano, estalinista, narco, pues es la fuerza del imperialismo yanqui, ¿no? Entonces ellos celebran que el imperialismo esté en esta etapa nueva de grosería, piratería y robo descarado, lo celebran el intervencionismo yanqui en los procesos políticos latinoamericanos y creen que con eso les va a dar suficiente fuerza como para derrocar el proceso de liberación nacional que vive nuestro país. Pero yo creo que están muy equivocados, mi querido Vicente. Sí, y fíjate que estaba pensando, ¿no? En una fecha que para muchos es familiar, importante, de reunión, de celebración. Pienso en, a ver, espero que no se malinterprete, pero pienso en nuestros hermanos y hermanas en Estados Unidos que se sienten con el Jesús en la boca, perseguidos y con justa razón por las políticas antiinmigrantes, racistas, discriminadoras del gobierno del país al que llegaron buscando un mejor, un, una mejor situación y al que han contribuido. Pienso, por ejemplo, mientras nosotros celebramos de este lado del mundo a nuestros hermanos y hermanas en Gaza y en los territorios en donde hay guerra, no solamente en el tema de Gaza, en donde pues obviamente hemos denunciado el genocidio, no ha habido tregua ni por Navidad en la guerra entre Ucrania y Rusia, no sé, en un mundo tan convulsionado, mi querido Molay, siempre es importante, en mi opinión, por eso aprecio mucho lo que contribuyes a Sin Censura, escuchar una voz como la tuya que nos ponga las cosas en perspectiva y en su justa dimensión. Sí, pues ahora sí que pusiste el dedo sobre la llaga porque en estas fechas navideñas lo que resalta es la incapacidad de los seres humanos de ser seres humanos, ¿no? La humanidad todavía no se logra humanizar y estamos celebrando a más de 2000 años del nacimiento de Jesús de Nazaret, una Navidad muy controlada por la lógica del capital, ¿no? Y en donde hay dos elementos, dos variables que son las más importantes, que impactan en la realidad en la que vivimos. Y una es la gran desigualdad social que hay a nivel global, ¿no? Y esa gran desigualdad se expresa en los ejemplos que tú estás poniendo. O sea, ¿cómo puede ser que en una misma ciudad haya familias con tal cantidad de recursos que nunca en su vida se las van a terminar y hacen grandes fiestas con gran boato y lleno de lucecitas y enormes cenas, enormes comilonas, ¿no? Donde no, se van a saciar y va a sobrar para varios días después,
Y a la vuelta de la esquina hay familias en la calle viviendo, a la vuelta de la esquina hay niños y niñas que no tienen que llevarse a la boca, a la vuelta de la esquina hay gente viviendo en situación de calle. Y eso en todo el mundo, no hay un país que se salve de esa situación, ¿no? Pero hay lugares donde se agudiza, ¿no? Se agudiza en Estados Unidos, ¿no? Donde hay familias latinas y no latinas, seres humanos de toda condición que están arrojados a la mendicidad y arrojados a la miseria, ¿no? Porque no hay sistema de salud pública, porque no hay sistema de acogida, porque no hay un sistema de igualación social, ¿no? Lo que hay es un sistema de extracción de plusvalía, de explotación asalariada, de competencia, donde si no tienes la capacidad, pues simplemente quedas excluido. Siempre recuerdo esta frase de que en Estados Unidos no hay pobres, hay losers, ¿no? Mm. Y luego agrégale a esa situación estructural de violencia, desigualdad, la situación de persecución y racialización, de criminalización de los latinos y los migrantes en general, ¿no? Que agudiza la desigualdad, obviamente, ¿no? Porque impacta en la capacidad de la clase trabajadora de negociar el precio de su fuerza de trabajo, de negociar su salario, sus condiciones laborales, ¿no? Entonces, puede ser beneficiario cierto sector de la clase trabajadora blanca, pero en general al conjunto de la clase trabajadora se impacta totalmente en sus condiciones de trabajo, en sus derechos y en su salario, en su capacidad de tener trabajo, ¿no? Sobre todo a los latinos, a los migrantes de origen mexicano, ¿no? Y por ejemplo, en España tienes Madrid, que celebró con gran boato y pompa el inicio de la Nochebuena, ¿no? Con cientos de miles de lucecillas y gastos millonarios en energía eléctrica. Y a las orillas de Madrid tienes pueblos que tienen 5 años sin energía eléctrica. Y estamos hablando de Europa Central, de la cuarta economía del mundo. A las orillas de Madrid, pueblos enteros, ciudades enteras, que no tienen electricidad desde hace 5 años. Y en donde la gente no puede resolver los problemas de la vida cotidiana, que resolvemos todas y todos con electricidad, pues no, ahí no se puede, como si estuvieran en Gaza, ¿no? Y luego te vas a lo más agudo, a lo más grave, a lo más fuerte, ¿no? La guerra, ¿no? Si una variable de la desigualdad, una variable es la desigualdad, la otra gran variable, pues es la guerra, ¿no? Y entonces tienes los tres focos más brutales de nuestra época: Gaza, el genocidio, un genocidio del que hay que señalar, nunca hubo cese al fuego por parte de Israel, ¿no? Jamás, ayer mismo, jamás acaba de anunciar que ellos están comprometidos con el cese al fuego y ellos ratifican su voluntad de mantener el cese al fuego, y como respuesta Israel asesina personas en Cisjordania, bombardea campos de refugiados. Hace unos pocos días bombardearon un salón de clases con niños en el salón de clases, demostrando que ni en un aula ni en un campo de refugiados están seguros los niños de Gaza, ¿no? Y a eso se le agrega el invierno, que en esa zona de Asia Occidental el invierno es brutal, ¿no? Y toda la infraestructura de viviendas, de refugios, de edificios, ustedes lo pueden ver en las imágenes, toda la infraestructura necesaria que la ciudadanía gazatí había construido con sus propias manos en esa prisión al aire libre que era Gaza, perdón, toda la infraestructura que se había generado para protegerse de los crudísimos inviernos que hay en esa zona del Mediterráneo, pues está destruida. Entonces el invierno está impactando de manera directa en la carne y en los músculos, en la vida de niñas y niños, de seres humanos, de hombres, mujeres, de ancianos y ancianas que están muriendo de frío de manera diaria. Entonces el medio ambiente, ¿no? Dejarte desnudo, dejarte sin infraestructuras, dejarte sin electricidad, sin gas, sin agua, sin alimento, frente a ese invierno tan terrible, tan tremendo, pues es parte del genocidio, ¿no? No es un asunto accidental ni incidental, es un asunto totalmente provocado, ¿no? Y otra vez Gaza está en los índices de peligrosidad por muerte de hambre, ¿no? Muerte de hambre. Nuevamente Gaza es uno de las zonas de riesgo
donde hay más de 1.600.000 personas al borde de la desnutrición, mientras los camiones de la ayuda humanitaria están afuera esperando a que les permitan entrar, pero los convoys de colonos ilegales israelíes y del ejército de Israel no dejan pasar la ayuda humanitaria para Gaza. Y esa es la Navidad para la gente que habita el territorio en el que nació Jesús, ¿no? La Navidad en Palestina, ¿no? Que pues Jesús era palestino, le guste a quien le guste, Jesús era palestino, porque si bien era un judío de aquellos, ¿no? Un judío de hace 2000 años, pues Jesús cuando creció y estudió se rebeló en contra del templo, que estaba corrompido, y se rebeló en contra del imperio romano, ¿no? Y defendió a los pobres y defendió a los necesitados, y modificó el testamento, modificó las escrituras para ampliar el ser hijo de Dios hacia cualquier ser humano y no nada más hacia los judíos, ¿no? Y por eso se enojaron con él los fariseos, ¿no? Los dogmáticos de la religión y de la ley se molestaron porque él estaba profesando la igualdad, ¿no? Y estaba creando una nueva forma de entender a los seres humanos que eran como iguales entre sí, iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Y de ahí surge pues el derecho moderno, ¿no? Donde el ser humano es igual, somos iguales todos ante la ley, ¿no? Somos iguales todos en nuestra dignidad, ¿no? Y merecemos ser respetados y respetar a nuestros prójimos en sus diferencias y en su pluralidad y en sus propias características, pero somos iguales como sustancia, como humanidad, ¿no? Uno puede creer o no creer en Dios, pero uno no puede omitir la obligación ética de reconocer en los demás igualdad, en dignidad, ¿no? Y ese es un gran aporte de aquel revolucionario que se celebra hoy su nacimiento, que muy poco probable es que haya nacido un 24 de diciembre, pero ya es un consenso global que se celebra hoy, pero se celebra y tenemos grandes deudas pendientes, ¿no? Ucrania, ya lo decías tú, Ucrania no da cuartel, pero es porque la OTAN no da cuartel, ¿no? Rusia ha estado permanentemente extendiendo la mano para entablar una negociación seria, ¿no? Y la OTAN no lo ha permitido, porque Estados Unidos no lo ha permitido, ¿no? Y Buen luego día está... también, buen día también para exhibir hipocresías, Molay. Bien decías, ¿no? Un Jesús que se revela contra los fariseos, ¿no? En el templo. Javier Milei, el presidente de Argentina. Feliz Navidad en libertad. ¿Cuántas familias en Argentina verdaderamente no tienen ni para comer? Sí, No mames, o sea, gracias a pinches Javier Milei. hipócritas, ¿no? Sí, lo que pasa es, o sea, en Argentina es una situación excepcional porque ya estaban mal, o sea, la economía argentina estaba mal. Había familias que ya la pasaban mal durante el gobierno y a consecuencia del gobierno de este, ¿cómo se llama? Alberto Fernández, ¿no? Que fue un Pero Milei, fracaso desde la izquierda, ¿no? pues no desde la izquierda, desde el peronismo, Bueno, ¿no? desde el Porque el peronismo. peronismo no se identifica como izquierda, ¿no? Es un movimiento más de carácter nacional popular, pero digamos que gobernó la derecha del peronismo. Eso es muy interesante, muy importante marcarlo, ¿no? Los sectores más conservadores, los sectores más de derecha de todo el peronismo fueron los que gobernaron con Alberto Fernández. Entonces fracasaron esos sectores de derecha del peronismo. No te quiero decir aquí con cómo se identificarían en la 4T, ¿no? Eso ya dejémoslo para otro momento de nuestra historia. Pero justamente esa posición conservadora dentro del campo transformador, dentro del campo nacional popular, esa posición conservadora que no quiere meterse en problemas con los ricos, que no quiere cobrarles impuestos, que no quiere hacer reformas profundas, que no quiere redistribuir la riqueza, bueno, pues trata de quedar bien con el Banco Mundial, trata de quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, trata de quedar bien con el pueblo y no queda bien con nadie. Y pasa, al final es un fracaso, ¿no? Pero es un fracaso conservador dentro del peronismo. No es la izquierda, cuidado. Y luego, no porque la izquierda no se equivoque, ¿no? Sino nada más para caracterizarlo de manera correcta. Porque la izquierda también se equivoca, por supuesto. Ahora, mi ley llega, ¿no? Y
endurece la situación, ¿no? Abarata, destruye el salario, destruye derechos sociales para aparentar que la inflación no crece, ¿no? Y pues es lo que todos los economistas serios están criticando, ¿no? Pues claro que la inflación no crece cuando no tienes capacidad de compra, cuando estás deprimiendo la capacidad de consumo de las poblaciones enteras, ¿no? Es lo que llaman ellos el shock, ¿no? Destruyes la capacidad adquisitiva de toda la población y pues por eso no se dispara la inflación, se frena la inflación, pero es un frenón aparente, es un frenón solo de ornato, porque finalmente el impacto de la inflación en la vida de las personas, pues se realiza de manera brutal, porque todos los precios se disparan. Y entonces tienes personas, familias enteras que no tienen que comer, ¿no? Que no les alcanza para llegar a fin de mes 3, 4 trabajos que tienen los miembros de la familia, ya no alcanza para un asado, ni para una cena, y menos para una cena navideña o de fin de año, ¿no? Se golpea a los jubilados, se golpea a las personas con discapacidad, ¿no? Se le pretenden quitar los recursos a la universidad pública, quitarle los recursos a la ciencia y a la tecnología y quitarle los derechos a la clase trabajadora, que ese es el meollo de la cuestión. Ahí es donde se da la batalla fundamental entre el capital y el trabajo, la reforma laboral, ¿no? Quitarle todos los derechos adquiridos durante 200 años a la clase trabajadora. Y casi lo logran la semana pasada, casi lo logran, pero en los hechos se les están quitando los derechos porque la vida es una vida miserable, ¿no? Y es una contradicción, es una hipocresía, pero es la hipocresía clásica de la religión como dispositivo de control, ¿no? Es la hipocresía clásica de lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Que yo más bien ya le llamaría la teología del hurto, la teología de la opulencia, ¿no? Que es utilizar un lenguaje teológico, un lenguaje místico, un lenguaje mesiánico, incluso utilizar instituciones religiosas como el caso de la Iglesia Católica o como el caso del judaísmo, ¿no? Y de autoridades judías, autoridades rabínicas, utilizarlas desde su poder burocrático religioso, ¿no? Porque las religiones, o más bien decirles los sistemas religiosos, ¿no? Más que como religión, son sistemas de organización social, son sistemas de organización política, son sistemas de jerarquía, por eso es mejor llamarles sistemas religiosos, ¿no? Entonces, desde el sistema religioso hay política y hay burocracia y hay poder, ¿no? Entonces, el sistema religioso, su burocracia y su política es un universo muy distinto de la religiosidad que pueda tener una persona o un pueblo, de la espiritualidad y de la experiencia religiosa que pueda tener una persona o un pueblo. Son universos distintos, ¿no? El sistema religioso con su capacidad de control, su capacidad de ejercer poder, y la religiosidad del pueblo, la religiosidad de las personas, como su experiencia personal, ¿no? De entender el mundo y de entender lo divino, ¿no? Son universos distintos. ¿Qué es lo que utiliza mi ley? El sistema religioso, ¿no? Y el lenguaje místico de ese sistema religioso para embaucar, para engañar, para manipular, ¿no? Entonces de repente es ultracatólico. Durante su campaña era ultracatólico, de la corriente de ultraderecha del catolicismo que niega el Vaticano II, donde se reformó la iglesia y de donde surge el discurso de la iglesia de los pobres, ¿no? Entonces, la derecha de la iglesia católica, dentro de ese sistema religioso hay derecha y hay, no izquierda, pero sí pudiéramos llamarle progresismo, ¿no? Eh, esa parte de derecha donde estaba Milei, ¿no? Muy cercano a su vicepresidenta Villarroel, que sigue en esa posición, en ese ultraderechismo se reivindicaba el antisemitismo. Es una parte de la Iglesia Católica antisemita. Para ellos los judíos son deicidas todavía, ¿no? Y son hitlerianos, ¿no? Y repudian todo el discurso de la teología de la liberación, ¿no? Repudian toda la reforma de la iglesia y repudian todo el diálogo interreligioso, ¿no? Y ellos sostienen la necesidad de que la sociedad sea una sociedad desigual, ¿no? Donde los ricos dirijan a la sociedad y donde los pobres se sometan a los ricos
porque así lo quiso Dios, porque ese es el orden natural, ¿no? Y bueno, en esa posición estaba Milei, ¿no? En términos espirituales, ¿no? Económicamente, pues siempre ha sido un neoliberal ultra, ¿no? Y luego cuando llega al poder y se acerca al sionismo, ¿no? Da el viraje, da un viraje de 80, de 90 grados, ¿no? Y se va hacia la posición sionista, ¿no? Y no hacia la posición judía, digamos, judía crítica, ¿no? Una posición judía popular, ¿no? Una posición judía de la víctima, ¿no? Que uno puede entender el judaísmo que viene desde hace más de 2000 años y que tiene una concepción del mundo mística y que lucha también por la igualdad entre los seres humanos y entiende a Dios como la realización de la justicia, que eso está en el Antiguo Testamento, en la Torá. Hay una gran exmanifestación de principios éticos en donde la real existencia de Dios, de Yahvé, es la justicia entre los seres humanos, ¿no? No la dominación, no la persecución, no la conquista, sino la justicia y la igualdad, ¿no? Y hay judíos que lo consideran así, que tienen esa interpretación, ¿no? Pero no milita mi ley en ese judaísmo, que por cierto es un judaísmo antisionista, es un judaísmo antigenocida, ¿no? Mi ley se va con el judaísmo del poder, con el judaísmo vinculado al imperialismo yanqui, con el judaísmo del genocidio, con Netanyahu, ¿no? Y se acerca a las escuelas sionistas que promueven la deshumanización de los no judíos. Y ahí cuidado, ¿no? Promueve la deshumanización de los gentiles, promueve ese discurso en donde los judíos blancos de ojos azules, heterosexuales y ricos pueden hacer lo que quieran con otro ser humano que no sea blanco, ¿no? Que no sea judío, que no sea reconocido como uno de ellos. Entonces, por lo tanto, es una rata, es un no humano y puede ser un esclavo, ¿no? Y eso lo dicen abiertamente los rabinos sionistas en televisión, no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, ahí está la hipocresía, porque todo eso va en contra de una lectura que uno puede hacer libremente del Evangelio, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento como del Evangelio, del Nuevo Testamento, y uno puede hacer una lectura y ubicar eh, críticamente cuáles son los elementos éticos centrales que se están promoviendo allí y que son contrarios totalmente a la posición de Javier Milei, ¿no? Cuando Jesús habla de distribuir la riqueza, ¿no? Cuando Jesús habla de que todos tienen que trabajar igual para tener igual beneficio y que nadie debe acumular riqueza y que al contrario, para ser parte de la comunidad cristiana uno debe vender todas sus pertenencias y dar las ganancias, repartirlas entre los pobres, ¿no? Pues esa es la profesión ética económica del cristianismo, ¿no? Y entonces, pues no, Javier no cumple con ninguna de esas expectativas, pero no solo Javier, ¿no? Ningún miembro de las élites económicas del mundo cumple con estas expectativas, ¿no? Ahí te va. Hipócritas, Déjame, hipócritas. déjame provocarte para la reflexión. A diferencia de esto, México, ¿no? Por Claro, más que quieran regatearle a la 4T, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Por lo menos frijolitos habrá en esta Nochebuena. claro. Y eso no está a negociación, es lo que es. Y a lo mejor antes no había ni frijolitos, pues salieron de la pobreza extrema. Uno de cada dos personas que salieron de la pobreza extrema en Latinoamérica, en México. Y cabrón, no me acuerdo cómo está, creo que más de la mitad de los que salieron de la pobreza en Latinoamérica salieron de México. México y Brasil aportan los números en este combate a la pobreza. Así Hay es. que hablar de eso también, Molay, en la reflexión de Nochebuena, pues. Por supuesto, lo que pasa es que ahí hay que señalar que son dos proyectos de redistribución de la riqueza los que tienen esos números, ¿no? Brasil y México. Y eso es lo importante, lo relevante, ¿no? Yo diría que hay uno tercero,
pero que está tan azotado, tan brutalizado, ¿cómo se dirá? La palabra correcta es tan cercado, ¿no? Tan bloqueado, que es la Revolución Cubana, ¿no? Si ha habido un proyecto redistributivo radical, pues es la Revolución Cubana. Pero pues, si no hay nada que redistribuir porque simplemente te tienen bloqueado, pues te mueres de hambre, que es lo que hacen con Gaza, lo mismo están haciendo con Cuba, ¿no? Y en Venezuela, pues Venezuela hace falta redistribuir y hace falta revisar los números, pero hay crecimiento económico, ¿no? En Venezuela llegaron a la meta del 1.200.000 barriles de petróleo que se habían trazado, aunque están bloqueados y aunque les roban los barcos con petróleo, que ahí el ratero imperio se va a meter en un problema porque los barcos de petróleo salen ya pagados de Venezuela, ¿no? Entonces se los están robando a China. Entonces los chinos ya dijeron, oye, ya estuvo suave, ¿no? Ya metieron su denuncia a los chinos porque les están robando el petróleo que compran a Venezuela, ¿no? Y bueno, a pesar de que hay ese robo, a pesar de que hay ese acoso, a pesar de que hay ese bloqueo contra Venezuela, cumplieron sus metas de productividad de petróleo. Y eso está muy bien también. Pero los índices de redistribución, pues los más importantes, se demostraron en México y en Brasil, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en México y en Brasil? No hay la revolución socialista, ¿no? No es Robin Hood que le quita a los ricos para darle a los pobres. Simplemente hay una reorganización de las finanzas y un ordenamiento de los recursos generados por el conjunto de la población para satisfacer necesidades básicas de los pueblos, sobre todo de los más pobres, ¿no? Entonces, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, se demuestra que el modelo funciona, ¿no? Tanto la salida de los 3.5 millones, 13.5 millones de personas de la pobreza, como el dato que dio el Banco Mundial del engrosamiento de las clases medias, que eso yo lo discutiría, pero es un dato importante, lo que demuestra es que sí hay resultados de, uno, tener finanzas sanas, ¿no? Dos, esas finanzas sanas tienen que ver con cómo el Estado juega un papel regulador para que los ricos paguen sus impuestos, porque los ricos están acostumbrados a no pagar impuestos y es su responsabilidad mínima pagarlos, ¿no? Y tres, que ese dinero que pagan los ricos impuestos no se lo agandalle la clase política corrupta, ¿no? Sino que la clase política entienda su función y esos recursos sean redistribuidos en programas sociales, en derechos, en infraestructura, ¿no? Y en desarrollo del mercado interno, desarrollo de las capacidades científico-técnicas, desarrollo de las capacidades educativas profesionales, ¿no? Inversión en formación de cuadros profesionales, tanto técnicos como humanísticos, ¿no? Y ahí eso ya está pasando y los resultados de esa gran inversión en infraestructura y en desarrollo humano los vamos a ver a mediano plazo. Ahorita estamos viendo el impacto económico de la redistribución, la salida de la pobreza de 13 millones de personas, ¿no? Pero en unos 10 añitos vamos a ver el impacto de tener ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras que puedan incorporarse a trabajar, ¿no? Historiadores, filósofos también, ¿no? Que puedan incorporarse al trabajo y que puedan compartir el desarrollo humano, ¿no? Con la población, en todas las instancias educativas y formativas que hay de nuestro país, que ahora iremos desde los pilares hasta las universidades públicas, ¿no? Desde la guardería hasta el postdoctorado. Ahí se tiene que incorporar una planta de profesionales, profesionistas, humanistas y técnicas que van a también impactar en el desarrollo de la cultura y de la concepción del mundo que tendremos como población. Y esa es una parte cualitativa de la cuarta transformación que no se evalúa numéricamente, pero que ya se nota que va a empezar a funcionar, ¿no? En el mediano plazo. Y eso solo se puede hacer desde una perspectiva humanista, antineoliberal,
¿no? Que no hemos superado el neoliberalismo del todo, sigue habiendo neoliberalismo en México y en el mundo, ¿no? México está anclado a la economía global y hay lógicas del capital que se siguen imponiendo en nuestro país. Todavía no se logra superar del todo el outsourcing, ¿no? Hay instancias públicas que siguen teniendo al personal de limpieza por outsourcing, ¿no? Eso ya es ilegal, pero se sigue haciendo, ¿no? Todavía falta, todavía falta, pero el aumento del salario mínimo ha sido también uno de los grandes hitos de nuestra historia. No debería serlo, pero estábamos tan pal perro con los neoliberales, con nuestro salario de 80 pesos, que subirlo a 300 pesos, pues es un hito de la historia, ¿no? Y es el aumento del salario mínimo lo que realmente impactó en esta salida de la pobreza de un montón de gente que tenía 2 trabajos y no le alcanzaba para llegar a fin de mes, ¿no? Y ahora con sus 2 trabajos ya le alcanza, ¿no? Y con la beca del niño y con el apoyo de la abuelita alcanza ya mejor para poder tener una vida más digna y ampliar las oportunidades y que los niños vayan a la escuela pública y vayan a la prepa pública que les quede más cerca de su casa y vayan a la universidad pública, ¿no? Y logren ser lo que ellos quieran ser y lo que ellas quieran ser, ¿no? Y logremos eso, el objetivo fundamental del pensamiento humanista, pues es que todos los seres humanos podamos desarrollarnos en nuestras habilidades y capacidades y en nuestra dignidad de manera libre, de manera responsable, de manera ética. En México Claro. vamos en ese camino, ese es el proyecto de la 4T y esto forma parte justo del pensamiento humanista que se origina o que tiene uno de sus núcleos más importantes en el nacimiento del hijo del carpintero. Qué fregón contar con tu voz, con tu análisis, mi querido Molay. Te lo digo en cortito, te lo digo en público. Qué Sí. bueno que te das el tiempo de estar en esta familia que también es tuya, que este espacio que también es tuyo para, pues, para deleite de la gente que nos ve y nos escucha. Y habrá muchos que puedan no estar de acuerdo contigo o conmigo, pero pues esa es la belleza también de un medio independiente y alternativo. Yo quiero aprovechar para agradecerte este año de, pues de intensos temas que te ha tocado abordar aquí en Sin Censura, querido Molay, deseándote lo mejor. Si celebras, eh, si hay reunión familiar, pues que sea en armonía, en paz y con mucho amor. Te mando un abrazote. Espero que el café ya llegue, que nos podamos tomar ese café que nos tenemos prometido desde no sé hace cuánto, mi querido Molay. Y bueno, pues Que se arme. eh, que se arme y bueno, pues desearte también éxito en todos los proyectos. No sé si quieras cerrar con tus redes sociales, querido Molay. Pues para cerrar, agradecerles, ¿no? Yo creo que uno de los espacios virtuales más importantes que tenemos es este de Sin Censura, ¿no? Yo los recuerdo cuando estaba Peña en el gobierno y era un bálsamo, un oxígeno, escuchar a Sin Censura, ¿no? En la crítica, en la observación del mal gobierno que teníamos. Y yo siempre los oía ahí cuando estaba trabajando en la oficina, ¿no? Desde Gracias. tempranito. Y es un espacio que para mí es un honor, una virtud estar con ustedes, compartir con ustedes y pues crecer con ustedes, ¿no? Les felicito mucho a ti, a Ceci, a Toñito que anda en su programa también, que también lo veía yo acá en Sin Censura. Les felicito, les agradezco mucho por su labor y que el año que viene también sea un año de mucho trabajo, de mucho éxito para todas y para todos y particularmente para Sin Censura. Y pues nada más para cerrar, pues detrás de, digamos que fuera de toda la hipocresía que hay del discurso religioso y del consumismo, hay también personas consecuentes, ¿no? Y quisiera recordar al cardenal Pizzaballa, ¿no? Es el patriarca latino en Jerusalén, ¿no? Que no sale de Gaza y que él está con el pueblo de Gaza y que él dice que no puede ser neutral,
porque ante el genocidio no se puede ser neutral, se tiene que estar con la víctima, se tiene que estar con el pueblo que está siendo azotado por el colonialismo y el exterminio. Y eso es ser cristiano, y no pedacitos. Pues así me despido, camaradas, les agradezco mucho. Dice Mario G. Hay gente, no exaltes el ego, hay que ser ecuánimes, no juego a nadie, pero sus comentarios, los tuyos, son muy extremistas, que se vaya a Cuba para ver cómo viven nuestros hermanos. Pues que la vida nos permita, si es así, ir a Cuba juntos, mi querido Molay. Te mando un abrazote, hermano, y muchas gracias. Sí, que la vida nos permita ver a Cuba como un país independiente sin bloqueo. Claro que sí. Te mando un abrazo, Molay, saludos a la familia. Abrazo, Vicente, gracias. Y déjame saludar a todas las